Bienvenidos un día más a mi canal de cocina saludable, Cocinando con Ampi. Hoy no estoy en la cocina, como es obvio, estoy mostrando mi mar. Bueno, pero vamos a ver el plato de hoy, que es una elaboración básica, que es stevia 100% natural, casera, sin decolorantes químicos. Y bueno, como sabéis, los lunes hago una batería de recetas de elaboraciones básicas saludables. Esta stevia tiene el color que tiene porque es bruta, digamos, no está manipulada industrialmente con decolorantes químicos que son nocivos para nuestra salud. Lo que pretendo hacer es un concentrado de stevia que equipare el azúcar. Los ingredientes: 1 litro de agua y 25 gramos de hoja de stevia. Lo primero que vamos a hacer es, en un cazo u olla, vamos a coger 1 litro de agua y lo vamos a verter, y en frío vamos a añadir las hojas secas de stevia que se pueden comprar en herbolario, ¿vale? Ahí está, bien. Ponemos las hojitas secas de stevia, que es una planta medicinal impresionante. Bueno, pues vamos a ponerla, vamos a remover y vamos a esperar a que comience a hervir. Removemos. Cuando empiece a hervir, lo vamos a dejar de 7 a 8 minutitos, como si de una infusión normal se tratara, y retiraremos del fuego. Bueno, ya se está calentando. Yo tengo mi limoncito, que es el que me da la pista del tiempo, ¿vale? Os recomiendo no lo dejéis más tiempo del que os acabo de decir, más de 7 a 8 minutitos, porque la hierba podrían dar toques amargos al final del resultado, ¿vale? Y ese no es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está empezando a hervir, ¿veis? Pues ahora vamos a colocar 7 a 8 minutitos para que nos avise el temporizador. Como todos sabemos, la stevia es una planta con cualidades medicinales y un alto poder edulcorante, por lo tanto es totalmente natural, no aporta ninguna caloría. Bueno, pues ya empezamos a contar nuestro tiempo en 7-8 minutitos, no más, porque amargaría, y lo tapamos, lo dejamos para que hierva alegremente. Yo lo he puesto, para que hagáis una idea, al 5, y a esperar. La stevia tiene un poder potentísimo antioxidante, beneficia a la salud dental y muchos más beneficios que nos regala esta bendita planta, que ya era utilizada por la humanidad hace muchísimo tiempo. La stevia nos aporta vitaminas, minerales, regula los picos de azúcar en sangre, la tensión arterial. Es una maravilla esta planta medicinal. Vamos a colar para separar las hojas de la stevia y el líquido infusionado. Esta hojita de stevia ya no nos sirve y la desechamos. Vamos a poner el líquido, la infusión ya colada, en el cazo otra vez, que vamos a poner al fuego. De nuevo, yo lo puse en mi vitro al número 6 por si os sirve de referencia, porque lo que vamos a hacer es que reduzca, vamos a hacer que se concentre esa infusión. Entonces, de 1 litro que teníamos, vamos a hacer que se evapore aproximadamente 750 mililitros de agua, 3/4, y nos vamos a quedar con 1/4 de ese concentrado de stevia, que es el que vamos a tener nosotros para edulcorar nuestros alimentos. Es un potente edulcorante totalmente natural, sin calorías, sin conservantes, sin aditivos. Ya estaría dulce, pero nosotros vamos a concentrarlo más todavía
porque lo que vamos a hacer es que con unas gotitas, unas cuantas gotitas, podamos equiparar el dulzor del azúcar, que es mucho más nocivo para nuestra salud, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya solo tenemos que esperar 35 minutos de cocción alegre. Yo le digo cocción alegre porque tiene que estar hirviendo, bueno, pues rápido, ¿vale? Pero tampoco muy rápido, porque si no se evaporaría demasiado y perderíamos todo, ¿vale? Venga. Bueno, ya ha reducido bastante, ¿veis? Todavía no ha acabado el tiempo de cocción. Mirad, ya está concentrándose ahí. Y mirad, el color que tiene, pues al ser totalmente casera y natural, pues no vamos a decolorar con productos químicos que en el proceso industrial pues se hace con con aditivos químicos que le echan con la intención de aclararlo. Y algo similar pasa con el proceso del azúcar. El azúcar en su estado natural es azúcar moreno, el azúcar de caña, y para que esté como algo más pues llamativa, porque al estar más oscura, a lo mejor antiguamente la gente no la quería, y entonces la fábrica de azúcar pues decidió blanquearla, y no podéis imaginar lo nocivo que es todo el proceso de blanqueante del azúcar. Yo os dejo este vídeo de la stevia casera natural 100% para que tengáis una opción de edulcorante casero que tal vez no sirva para hacer elaboraciones de repostería tipo merengue, pero sí para otras elaboraciones. En estado natural tiene este color, y si queremos, cuando la compramos viene blanquita, transparente como el agua, porque ya repito, se encargan de aclararlo para que sea más llamativo a la vista, ¿no? Pero bueno, como se trata de hacer cosas naturales, pues aquí estamos con la forma natural. Bueno, ya han pasado los 35 minutos, ¿veis? Ha reducido bastante el volumen. Nos hemos quedado solamente con un cuarto de todo el litro de agua que hicimos, ¿veis? Y ahora lo vamos a apartar del fuego y vamos a dejar que enfríe, ¿vale? Para embotellarlo. Yo recomiendo para envasarlo un bote de cristal que sea de este color, ¿de acuerdo? Pero tampoco os preocupéis, porque si no tenéis, mira, yo tengo este bote de otra ocasión de una stevia que tuve, y la voy a hacer opaco con un papel de aluminio para que la luz del sol no le dé, ¿de acuerdo? Que de ese es el objetivo, de eso es lo que se trata, para que no se estropee. Puede durar perfectamente de 2 a 3 meses en el frigorífico, sin problema. Vamos a colarlo, le he puesto el colador y gasa estéril, limpia, para evitar que algún pozo pueda colarse, ¿de acuerdo? Vamos echando poquito a poco, ya enfriado evidentemente. Y vamos a ver cómo nos sale una botellita de 250 mililitros, de los cuales ahora vamos a echar un poquito en el bote pequeño, que es el que tiene gotero. Ahí, ¿veis? Vamos colando. Esta es la botella, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a echar en la botellita, digamos, de uso diario, que es el que tiene el goterito. Aquí vemos el goterito. Bueno, mirad la gotita, ahí está. Se la echamos nuestro cafelito. Y bueno, os recomiendo, es algo muy natural, muy sano, muy saludable y merece la pena, ¿de acuerdo? ¿Que no es blanco transparente? Bueno, ya sabemos lo que lleva y sabemos lo que es. El blanco transparente es pura química. Aquí os dejo mi stevia natural, casera, 100% natural. Si os ha gustado, ese dedito para arriba, suscribiros, que os vaya a alegrar. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.